Y si te pregunto, ¿cuál sería el resultado cuando se combinan la teoría de lo grande con la teoría de lo pequeño? En cuanto a la teoría de lo grande, es la teoría de la relatividad de Einstein, nuestra comprensión más profunda del universo, la que nos describe la expansión del continuo espacio-tiempo en el cosmos. En cambio, la teoría de lo pequeño en sí es la física cuántica. La física cuántica se enfoca en lo minúsculo, mientras que la relatividad general se enfoca en lo grande. La teoría cuántica implica que el espacio y tiempo están cuantificados, en cambio la relatividad requiere que el espacio y el tiempo sean regulares. Y si ambas teorías se encuentran, ¿cómo se resolvería la aplicación simultánea de ambas teorías en un mismo lugar y momento? Antes de entrar en esas cuestiones, hoy vamos a entender realmente la gran pregunta: ¿qué es la relatividad? Veamos cómo la visión de Einstein transforma nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El hombre que cambiaría para siempre nuestra visión del universo nació el 14 de marzo de 1879. Al contrario de lo que dice en el mito, Albert fue un buen estudiante en la escuela, pero solamente en las áreas que le interesaban, como las matemáticas y las ciencias. Estaba lejos de ser un alumno ideal, desperdiciando su potencial bajo un sistema autoritario y opresivo en ese entonces que suprimía la creatividad e imaginación. Uno de los profesores de Albert llegó a decir que jamás tendría éxito se dedicase a lo que se dedicase, pero la conducta de Einstein se definiría pronto. Era un soñador a menudo en las nubes o ensimismado en la lectura. El interés de Albert por la ciencia llegó muy pronto, comenzando por su encuentro con el magnetismo, al que él llamaba su primer milagro. Su padre le había dado una brújula y quedó asombrado por el descubrimiento de que fuerzas invisibles podían mover objetos. En 1899, un estudiante de medicina llamado Max fue a estudiar a Múnich y solía ir semanalmente a comer a casa de los Einstein. Fue el propio Max el que dio a Albert un libro de geometría al que comenzó a devorar día y noche. Einstein lo llamó su segundo milagro. Albert comenzó a agudizar su impresionante habilidad para desarrollar imágenes físicas que describirían las leyes de la física con extraordinaria precisión, mientras otros científicos se sumergían en un mundo de oscuras matemáticas. A los 16 años, Einstein tuvo una visión que le condujo al descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Albert se imaginaba a sí mismo corriendo junto a un rayo de luz, y se hizo la gran pregunta: ¿cómo se verá el rayo de luz? El esfuerzo de Einstein de visualizar dicho rayo le lleva a resultados tan sorprendentes y profundos como cuando Newton se imagina lanzando una piedra tan fuerte que orbita alrededor de la Tierra. En el mundo newtoniano, alcanzar cualquier objeto en movimiento es posible si aumentamos nuestra velocidad lo suficiente. Si vamos en un coche muy rápido, podemos ir corriendo a la altura de un tren. Si miramos dentro del tren, podemos ver a la gente haciendo cosas con normalidad, como si estuvieran en el salón de sus casas. A pesar de que se están moviendo a gran velocidad, parecen perfectamente quietos. Si lo miramos desde un coche que va a su misma velocidad, Einstein pensó que si pudiéramos movernos junto a un rayo de luz, entonces el rayo de luz estaría en reposo. Esto quiere decir que el rayo de luz visto por el observador parecería una onda congelada, pero nadie jamás había visto una onda congelada. La luz para Einstein era especial. No se podía alcanzar un rayo de luz. La luz congelada no existía. En aquel momento no se dio cuenta de su importancia, pero había dado con uno de los descubrimientos científicos más notables del siglo. Esto sería lo que le llevaría al principio de la relatividad. Al contrario de otros científicos que se sumergían en complejas matemáticas, Einstein utilizaba imágenes físicas sencillas para conceptualizar sus ideas.
trenes, ascensores que caen, coches, relojes que se mueven. Albert dijo una vez: todas las teorías físicas, a pesar de su expresión matemática, deberían permitir y ser explicadas mediante una descripción tan sencilla que hasta un niño lo entendiera. Cuando Einstein finalmente aprendió las ecuaciones de Maxwell, llegó a la solución del acertijo: jamás podía alcanzar un rayo de luz, porque siempre se aleja de ti a la misma velocidad. Esto a su vez contradecía todo lo que el sentido común le decía sobre la relatividad. Tardará muchos años en desenmascarar las paradojas de la observación clave de que la luz siempre viaja a la misma velocidad. Un tiempo más tarde, Albert había conseguido un trabajo en una oficina de patentes. Desde esa humilde posición, Einstein cambiaría el mundo. Albert volvió a la imagen que le perseguía desde los 16 años: correr junto a un rayo de luz. Imaginemos un coche de policía persiguiendo otro coche en una persecución. Si conduce lo suficientemente rápido, el agente sabe que alcanzará el coche, pero si sustituimos al conductor por un rayo de luz y un observador presencia toda la persecución, este concluiría que el agente se mueve justo detrás del rayo de luz. Estamos seguros de que la gente sabe que está viajando de igual a igual con el rayo de luz, pero más tarde, si le preguntamos a la gente, nos dirá algo diferente. Dirá que en vez de correr junto al rayo de luz, como acabamos de presenciar, este se alejaba de él, que a pesar de apretar el acelerador e ir cada vez más rápido, el rayo de luz se alejaba de él siempre a la misma velocidad. De hecho, no tenía la más mínima posibilidad de alcanzarlo, por muy rápido que fuera. El rayo de luz siempre se alejaría de él a la velocidad de la luz, como si en vez de haber viajado a gran velocidad hubiera estado inmóvil. Para Albert, el enigma principal y persistente era este: ¿cómo era posible que dos personas percibieran el mismo evento de manera tan distinta? Albert entonces se había dado cuenta de que la visión newtoniana, donde las velocidades se pueden sumar y restar, y la visión de Maxwell, donde la velocidad de la luz es una constante, eran totalmente contradictorias. Los dos pilares de la física eran incompatibles. Uno de los dos debía estar equivocado. Tras darles muchas vueltas, Einstein llegó a un punto en el que declaró que había sido derrotado y que abandona la búsqueda. No había nada que hacer, aunque Albert estaba desanimado. Sus ideas aún seguían revoloteando por su cabeza, y en un momento recordó uno de sus viajes en un tren vía. Y al mirar hacia el famoso reloj de la torre de Wehrmacht, se preguntó qué pasaría si el tranvía se alejara del reloj a la velocidad de la luz. Al momento se dio cuenta de que el reloj de la torre parecería estar parado, ya que la luz no podía alcanzar al tranvía, pero sin embargo su propio reloj de pulsera seguía avanzando con normalidad. De golpe le vino la solución a todo el problema. Una tormenta se desata en su mente. La solución era simple y sutil. El tiempo transcurre a diferentes velocidades a lo largo del universo, dependiendo de la velocidad a la que te mueves. Imaginemos varios relojes repartidos por diferentes puntos del espacio, cada uno de ellos dando una hora diferente, cada uno avanzando a un ritmo distinto. Un segundo en la Tierra no durará lo mismo que en la Luna, o que un segundo en Saturno. Y es que cuando más rápido te mueves, el tiempo transcurre más lento. Esto quería decir que eventos que eran simultáneos en un sistema de referencia no necesariamente eran en otro sistema, contrariamente a lo que Newton creía. Durante las siguientes 6 semanas desarrolló todos los detalles matemáticos de su brillante visión y los plasmó en un ensayo que, sin ninguna duda, es uno de los trabajos científicos más importantes de todos los tiempos. Einstein comenzó su artículo proclamando que sus teorías no solo eran aplicables a la luz, sino que eran verdades sobre el propio universo. Albert concluye que la velocidad de la luz era la velocidad más alta posible del universo.
Pensemos por un momento que viajamos en un cohete que se aleja de la Tierra al 90% de la velocidad de la luz. Si disparamos una bala dentro del cohete, según la matemática de Newton, la bala debería ir al 180% de la velocidad de la luz. Pero Einstein demostró que debido a que los patrones métricos se encogen, el tiempo se ralentiza. La suma de estas velocidades están cerca del 99% de la velocidad de la luz. Además, Albert demostró que por mucho que se intentara jamás se podría acelerar más allá de la velocidad de la luz. Esta era el límite absoluto de la velocidad del universo. Pero para ver estas distorsiones en nuestras vidas normales tendríamos que estar moviéndonos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, por lo que para velocidades cotidianas las leyes de Newton funcionan perfectamente. Pero entonces Albert fue un poco más allá. A finales de 1905 escribió un pequeño artículo que cambiaría nuestra concepción del mundo. Si los patrones métricos y los relojes se distorsionan a altas velocidades, entonces todo lo que se puede medir con una regla o un reloj también debe cambiar, incluyendo la materia y la energía. Así, la materia se puede convertir en energía y viceversa. Einstein pudo demostrar que la masa de un objeto aumenta con su velocidad, su masa debería convertirse en infinita. Si jamás llegara a la velocidad de la luz, cosa que al ser imposible demuestra que la velocidad de la luz es inalcanzable. Si calculaba de forma exacta cuánta energía se convertía en masa en unas pocas líneas, podía demostrar que E es igual a mc al cuadrado. Al cuadrado, las ecuaciones más famosas de todos los tiempos. E es igual a mc al cuadrado. La ecuación más famosa de todos los tiempos. Como la velocidad de la luz era un número tan asombrosamente grande y su cuadrado era todavía mayor, hasta una pequeña cantidad de materia podía emitir una cantidad de energía extraordinaria. Albert termina el año de 1905 habiendo desarrollado la teoría del fotón, dando evidencia de la existencia de los átomos y derrocando la física newtoniana. En 1911 tuvo lugar el primer congreso de Solvay, que serviría para sacar a la luz el trabajo de los principales científicos del mundo. Este fue el congreso más importante de su época y le dio la oportunidad a Einstein de conocer a los grandes físicos e intercambiar ideas con ellos. Una cuestión debatida en el congreso fue la famosa paradoja de los gemelos. El físico von Leeuwenhoek propuso la paradoja de los gemelos como un sencillo experimento mental que topaba con algunas de las supuestas contradicciones de la teoría de la relatividad. Imagina dos gemelos que viven en la Tierra. Uno de ellos es transportado a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y vuelve a la Tierra. Pueden haber pasado 50 años en la Tierra, pero como el tiempo se ralentiza en el cohete, el gemelo del cohete ha envejecido solo 10 años. Cuando los dos hermanos se reúnen, hay una diferencia entre sus edades, siendo el gemelo del cohete 40 años más joven, pero ahora miremos la situación desde el punto de vista del gemelo del cohete. Desde su visión, él permanece en reposo mientras que en la Tierra se aleja, y son los relojes del gemelo terrestre los que cuando se reúnen. El gemelo de la Tierra debería ser más joven, pero dado que el movimiento debe ser relativo, ¿cuál de los dos es realmente más joven? La solución de las paradojas es, como Albert remarcó, que el gemelo que acelera es el del cohete, no el de la Tierra. En pocas palabras, las situaciones no son simétricas. Sin embargo, la cosa se complica si el hermano del cohete no vuelve jamás. En este caso, cada gemelo ve cómo el reloj del otro se ralentiza, dando que las situaciones ahora son perfectamente simétricas. Cada gemelo está convencido de que el otro es más joven, así que ¿cuál de los dos gemelos es más joven? A pesar de lo paradójico que puede aparecer en el mundo de la relatividad, es posible tener dos gemelos, cada uno más joven que el otro. Entonces, la manera más fácil de determinar cuál de los dos es más joven en todas estas paradojas es juntar a los dos gemelos, lo que requiere acelerar a uno de los dos, que a su vez determinaría cuál de los dos estaba realmente en movimiento. Tiempo más tarde
Einstein aún no está satisfecho. En ese entonces ya se le consideraba uno de los mejores físicos de su época, pero aún así seguía dándole vueltas a la cabeza. Se dio cuenta de que había dos agujeros en su teoría de la relatividad. El primero es que esta teoría estaba basada completamente en movimientos inerciales. Sin embargo, en la naturaleza casi nada es inercial. Todo está en constante aceleración. La teoría de la relatividad no cubría ni los casos de aceleraciones más comunes sobre la Tierra. Y el segundo problema de la teoría no menciona la gravedad. Las definiciones de la teoría de la relatividad se volverían obvias. La deficiencia de la teoría de la gravedad se volvería obvia. Albert se dio cuenta de la inmensidad del problema de generalizar su teoría de la relatividad para incluir aceleraciones y la gravedad. Fue entonces cuando comenzó a llamar a su teoría de 1905 la teoría de la relatividad especial, para diferenciarla de la teoría de la relatividad general, que era necesaria para describir la gravedad. El momento clave para la nueva teoría de la gravedad la hizo Albert cuando todavía trabajaba en la oficina de patentes. En 1907 él mismo contó que estaba sentado en una silla de la oficina de patentes cuando se le ocurría de golpe una idea. Si una persona cae libremente, no notará su peso. Esta simple idea le impresiona profundamente, y fue la que le condujo hacia una teoría de gravitación. Por ejemplo, si estás en un ascensor y el cable se rompe, de repente estarás en caída libre. Caerás al mismo ritmo que el suelo del ascensor. Tanto tú como el ascensor caerán a la misma velocidad. Parecería ingrávido y que estuviera flotando en el aire. Einstein se dio cuenta de que la aceleración cancelaría perfectamente el efecto de la gravedad, haciendo que parecieras ingrávido. Albert fue mucho más allá y formula su siguiente postulado, en el que decía que las leyes de la física son indiscutibles en un marco acelerado o en un marco gravitacional. Esta simple afirmación en manos de Einstein se convertía en los cimientos de la teoría que nos mostraría el espacio deformado, los agujeros negros y la propia creación del universo. Esta simple afirmación en las manos de Einstein se convertía en los cimientos de la teoría que nos mostraría el espacio deformado, los agujeros negros y la propia creación del universo.